Pues vamos a ver lo que es la gestión de riesgos. La mayoría de los errores, porque en todas partes hay errores y eso no quiere decir que no seamos competentes, que no tengamos experiencia, que no tengamos conocimiento, sino que las cosas suceden porque es multifactorial y a veces no todos los detalles dependen de nosotros. La mayoría de los errores son llevados por personas buenas, por personas competentes, con personas preparadas, que sin embargo ninguna situación es falible y trabajamos en sistemas que de alguna manera pues no son funcionales al 100%, que de alguna forma hay alguna situación o alguna condicionante que puede detonar un error y eso no quiere decir que no tengamos conocimiento de lo que hacemos, sino tendremos que ser conscientes de que los sistemas son disfuncionales y que puede estar presente el error independientemente que yo tenga 30 años de experiencia haciendo la misma actividad, porque pueden ser factores de la infraestructura, factores del entorno, factores del paciente, factores del ambiente, inclusive del ambiente donde está instalada la unidad médica, muchas otras cuestiones que pueden afectar esta parte. De tal manera que la gestión de riesgo debemos de estar conscientes de que está en todos los sistemas y que lo podemos aplicar en todos los sistemas. Y dentro de este sistema o dentro de mi unidad médica está integrada por una serie de procesos y algunos son míos y algunos otros son de otras áreas que intervienen también en el proceso de atención del paciente de manera directa o de manera indirecta y que nosotros los podemos identificar de diversas maneras para poder hacer todo un proceso de trato, de tratar cómo voy a resolver la situación de los riesgos que ya observé o que no he observado y que voy a empezar a analizar. Al empezar la gestión de riesgos, pues las organizaciones deben de reaccionar de manera proactiva, deben de tener un sentido de prevención con ese ímpetu de ser responsables ante la parte que nos corresponde realizar, porque estamos trabajando con personas y estamos trabajando con la seguridad del paciente, con la calidad y con la seguridad del paciente. De tal manera que la implementación de la gestión de riesgo nos va a ayudar para mejorar la seguridad que tenemos presente e ir disminuyendo poco a poco los riesgos que tengamos dentro de los procesos en los cuales nosotros participamos. Tenemos que dejar muy claro que las dimensiones de la calidad en la que vamos a trabajar muy enfáticamente cuando hablamos en la gestión de riesgos es en la seguridad del paciente, porque hay muchas situaciones en las cuales nosotros estamos acostumbrados a verlas de esa manera porque siempre las hemos hecho así y creemos que es lo correcto. Sin embargo, al momento de hacer un análisis de todo el proceso y de todo lo que está aconteciendo alrededor del proceso, pues seremos capaces de identificar algunas riesgos que están presentes y latentes que pudieran desencadenar una situación desde que no esperaríamos que se presentara con un paciente o con el personal de salud o con cualquier persona que ingrese dentro de nuestra institución, al cual nosotros debemos de estar alertas para tal efecto. En el ambiente cotidiano, les decía yo anteriormente, pues estamos expuestos a cualquiera de los riesgos en nuestra propia persona, porque también inclusive hay riesgos que son del ambiente, porque no será lo mismo estar en Acapulco que estar en la Ciudad de México o estar en Namatán, que está tan alejado, porque tenemos factores diferentes en el ambiente donde están instaladas nuestras organizaciones o nuestros hospitales. Entonces debemos de conocer en primer término cómo está mi entorno para saber qué daños catastróficos del ambiente me pueden afectar en la atención que estoy otorgando. Aquí les muestro un concepto que nos da la OMS de lo que es un riesgo.
donde nos dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento que ocasiona daño a las personas, a los objetos y a los procesos. De tal manera que cuando nosotros hablamos de riesgo, pues nos alertamos y decimos que es un peligro, es una situación que puede ser amenazante para nuestra persona, para los pacientes, para los procesos, para la unidad médica o para la organización como tal. Al mismo tiempo, relacionamos peligro con el riesgo porque la Real Academia nos dice que el riesgo es una contingencia inminente de que suceda algún mal. A su vez, el riesgo es una probabilidad de peligro dentro de la perspectiva de algo dañino que puede ocurrir. En este sentido, pues podemos encontrar una gran cantidad de conceptos relacionados con lo que es riesgo, pero lo más importante es eso, identificar que es algo que me va a alertar para decir que se puede complicar, que puede tener una complicación, que puede tener una consecuencia y que lo debo de atender con oportunidad. Eso es lo más importante relacionado con lo que es la conceptualización del riesgo. ¿Por qué es importante identificar los riesgos? Pues es importante porque en el sentido en que nuestros procesos sean seguros, conozcamos bien en qué fases de cada uno de los procesos en los cuales intervenimos hay un riesgo en los cuales nosotros deberemos de establecer una barrera de seguridad para limitar una complicación, un fallo del proceso, un fallo del sistema, una complicación con el paciente, una situación desafortunada con nuestro personal o con algún familiar que visita nuestra organización, porque entre más seguros, más confiables y más va a creer la población hacia afuera en nosotros, por la calidad y la seguridad de nuestros procesos, que va a ser visible para ellos, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero va a ser visible para ellos en relación a la manera como intervenimos en cada uno de los procesos de atención, en este caso para los usuarios. Y algo bien importante relacionado con el riesgo, pues no nada más es identificar que está el riesgo ahí, sino también tenemos que tener bien claro cuáles son los factores o las causas que están originando este riesgo. Y aquí les pongo como dos ejemplos muy clásicos y muy fáciles de identificar, donde decimos a mayor exposición a los rayos solares, pues más complicaciones voy a tener en mi piel. En primer lugar, a lo mejor puedo tener una quemadura de primero, de segundo, de tercer grado, pero en el desarrollo a lo largo del tiempo, pues puedo llegar hasta un cáncer de piel. ¿Qué pasa con una persona también que fuma y todos los problemas que le puedes desencadenar a futuro el que pueda fumar? Y nosotros a veces vemos como la parte del problema, pero lo más importante al momento de hacer todo el análisis para poder hacer un proceso de intervención es identificar desde cuáles son las causas que me están desencadenando el riesgo o el problema que tengo enfrente de mi unidad. Entonces, en el entorno hospitalario, los factores de riesgo también se han incrementado porque cada vez tenemos enfermedades más complejas y tenemos tratamientos más invasivos que originan que mi paciente tenga más exposición a factores que le pueden desencadenar un riesgo y que lo evolucionen hacia una complicación. Y también con esto va pues toda la parte de las técnicas y procedimientos sofisticados que tenemos en pacientes de alto riesgo, pero también todos aquellos medicamentos
que han salido al mercado y que son de mayor riesgo, en los cuales se presentan eventos adversos y en los cuales nosotros debemos de estar alertas a cada una de las situaciones de estos medicamentos. Entonces, para poder identificar estos riesgos y estos problemas que se pudieran suscitar a través de esta metodología, pues es importante que nosotros podamos identificar, que podemos nosotros identificar e incidir en dos tipos de riesgos. Primero, los relacionados con la infraestructura, que son todo lo relacionado a cómo está estructuralmente mi hospital, con qué recursos cuenta, todo lo relacionado con el equipamiento, con el material, con las condiciones inclusive de la infraestructura, que también me van a afectar. Yo puedo identificar riesgos es en la parte propiamente de la atención que hacemos con el paciente. Y aquí nos referimos a los procedimientos, técnicas o todas aquellas actividades que realizamos en atención directa al paciente, en los cuales podemos estar expuestos. Nosotros como personal de salud puede estar expuesto el paciente o inclusive puede estar expuesto el familiar, dependiendo, porque a veces tenemos familiares que están ahí varios días haciéndola de cuidador con nuestros pacientes en algunos hospitales. Lo que sí quisiera en esta lámina que quedara clarificado es que cuando identificamos un riesgo y lo empezamos a redactar en los documentos diseñados para tal efecto, cuando redactamos un riesgo y lo identificamos, siempre, y es muy común que tendemos a decir que el riesgo es originado por infraestructura, porque no tengo el material, porque no tengo recursos, porque no tengo X cosa para poder desarrollar el proceso. Sin embargo, la evidencia científica y los estudios que se han hecho relacionados con la gestión de riesgos nos han dicho que el 75% de los riesgos que tienen una consecuencia son relacionados con el proceso, con el hecho de que no establecemos barreras de seguridad o no identificamos el riesgo para poder establecer barreras de seguridad y limitar los daños o las consecuencias que me pueda causar este. Entonces, ojo, no todo es infraestructura. Y esta lámina es muy clara. Y yo creo que a todos los que tenemos más años en esta parte de haber participado en la supervisión, evaluación o auditoría de los procesos, hemos encontrado muchas situaciones dentro de las áreas hospitalarias que son muy comunes y que el personal a veces no se da cuenta de las consecuencias que pudiera causar el hecho de lo que están haciendo. Entonces, en esta parte, vean esta imagen y esta imagen, pues a lo mejor ya ahorita con el COVID no aplicaría tanto, pero ¿cuántas veces vemos a personal de enfermería preparando medicamento con los audífonos, hablando con otra persona y haciendo una preparación de medicamento sin las medidas de seguridad de los 7 correctos de la administración de medicamento? Entonces, como esto suceden muchas cosas. Entonces, nada más para que nos vayamos poniendo en contexto de qué es lo que podemos ir observando y se remonten ustedes en este momento a su unidad, esté o no esté funcionando, porque las unidades que no están funcionando dentro de los foros
nos comentaron muchas situaciones de riesgo que no las están identificando y que no las están trabajando, a pesar de que tienen mucha oportunidad de atenderlas porque no están aperturadas, pero también las unidades que ya están funcionando y que ya están de alguna manera en desarrollo sus procesos, pues que empiecen a ustedes a remontarse y ver qué situaciones han observado ustedes que puedan representar un riesgo para poder establecer barreras de seguridad. Todas las organizaciones, en el sentido de que queremos tener un límite queremos tener un mínimo de riesgos para poder decir que tenemos una organización con una cultura de calidad, pues tenemos que tener bien claro desde cómo estoy identificando el riesgo y cómo lo estoy manejando. Y en este sentido, hablaremos del enfoque reactivo y del enfoque reactivo con el cual participan, desarrollan e intervienen las organizaciones. Un enfoque es un conocimiento que ya tengo con la interpretación de lo que está sucediendo en mi unidad médica en este caso y con toda la información que tengo alrededor en la cual nosotros calificamos si está correcto o no está correcto o si es necesario que yo tenga una intervención o no. Y para esto me remonto a lo que les decía hace un momento. Hay muchas situaciones dentro de las unidades médicas que ya estamos acostumbradas a que sean así, porque toda la vida se han hecho así y nadie me ha venido a decir que eso no era lo correcto. Y para mí es lo correcto. Y para esto, pues tendremos que tener muy claro cuáles son mis procesos, cuál es el flujo del proceso, para poder identificar en qué parte o en qué paso del proceso donde tengo el mayor riesgo o donde se puede presentar un riesgo para poder establecer las acciones o las barreras de seguridad para poder limitar. ¿Qué es un enfoque reactivo? Un enfoque reactivo incita a los responsables, como su palabra lo dice, a reaccionar. Tiene un paciente una reacción adversa al medicamento y como no tengo previsto qué voy a hacer ante una situación de un riesgo, de un evento adverso hacia el medicamento, todo el mundo corre, le avisa al médico o hacen diferentes acciones. Si nosotros tuviéramos establecidas ya las barreras de seguridad, previendo qué X medicamentos que tengo en mi unidad y que se aplican para los tratamientos de los pacientes me pueden originar X o Y reacción, pues ya tuviéramos un protocolo de intervención para ese tipo de pacientes, como va a suceder en los protocolos que van a tener que hacer nuestros compañeros de Chetumal, que va a ser una unidad de oncología. Entonces, generalmente lo que pasa cuando tenemos un enfoque reactivo es que tratan los problemas por separado y no los toman como un sistema. Recordemos que esto no es personal, es parte de cómo yo tengo diseñado mi sistema y mi proceso para poder reaccionar. Lo que producimos está perfectamente diseñado y establecido para tener ese resultado. Si el resultado es una complicación y un error para el paciente, es porque nuestro sistema y nuestro proceso está diseñado para que mi paciente tenga complicaciones y errores en cualquiera de los procesos en los cuales haga intervención. Reacciono porque yo intervengo cuando ya está el hecho presente, cuando ya está la complicación o cuando ya tengo el problema encima o cuando ya tengo el indicador en rojo, entonces ya empiezo a hacer acciones para poder mitigar esa reacción, esa reacción de riesgo. ¿Por qué? Porque no preví de manera inicial el proceso ni lo analicé en conjunto con el resto del equipo de manera sistémica
para poder establecer las barreras de seguridad. En los dos voy a analizar definitivamente que en los dos voy a hacer un proceso de análisis de la información para poder establecer las estrategias o las acciones. El enfoque al momento de que yo lo haga reactivo es que acciono mis estrategias o mis actividades una vez que ya se presentó la complicación o una vez que ya me evidenciaron de que tengo tasas altas de mortalidad, que mis indicadores están en rojo, que tengo un alto volumen de quejas y no me había dado cuenta que esa situación estaba sucediendo por la queja que me está dando el familiar o el paciente, o porque ya tengo muchos eventos adversos por caídas, o tengo muchos eventos adversos por medicación, o muchos eventos adversos por lesiones por presión en los pacientes postrados. Entonces ya me pongo a trabajar. Ese es el enfoque reactivo. Tampoco quiere decir que está mal, porque muchas acciones las voy a tomar de los resultados de las supervisiones que hago y de los indicadores que estoy midiendo. Pero lo ideal es que todas las organizaciones tengamos siempre pues, un enfoque proactivo. ¿A qué le llamamos un enfoque proactivo? Pues un enfoque proactivo es que me estoy anticipando a la dinámica de la organización y a los cambios o a los riesgos que pueden estar presentes en cada uno de los procesos. ¿Por qué? Porque me anticipo, porque porque conozco perfectamente mis procesos, los tengo perfectamente identificados, ya los tengo analizados, ya identifiqué en qué parte del proceso puede haber un riesgo y ya establecí una barrera de seguridad. Y sobre todo, ya hice partícipe y lo trabajé con el resto del equipo de trabajo. De tal manera que el análisis que hacemos se hace en un equipo de trabajo donde voy a identificar los posibles riesgos a los que se pueden presentar en cada una de las etapas del proceso y que me pueden generar un riesgo o un problema y que puede afectar la seguridad del paciente y por lo tanto me puede desencadenar una complicación o un problema con mis pacientes. Esa es la diferencia entre tener un enfoque de riesgo reactivo y un enfoque de riesgo proactivo. ¿Qué tipo de riesgos pueden estar presentes en mi organización, en mi unidad médica? Puedo tener riesgos de operación, de todas las actividades en la operación que está haciendo el personal de enfermería y el personal de salud, cualquiera que sea en las actividades que realiza dentro de la unidad médica. Pueden ser estratégicos en relación a que como no identifiqué de manera clara la situación, que pueden enfocarse a que la toma de decisiones, el plan de trabajo, la identificación de riesgos esté errónea. Entonces tengo que trabajar con la parte directiva también, de qué manera estamos haciendo todo el proceso. Puede ser netamente clínico, hablando de todas las técnicas y procedimientos que realizo con el paciente, con el número de personas que intervengan independientemente de la categoría. Pueden ser financieros también, y esto aplicaría para riesgos administrativos. Pueden ser relacionados con recursos humanos, y con esto no estoy hablando nada más de que falten recursos humanos, sino del perfil académico que tiene el personal, de las características propias de la personalidad del personal que tengo en mi plantilla, de las competencias que tiene mi personal, de la experiencia que tiene el personal. En este caso el personal de enfermería, pero puede ser el personal de todas las categorías. Pueden ser riesgos que inclusive me lleven, estén clasificados dentro de la parte legal y regulatoria. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos todos y cada uno de ellos y que vayamos identificando que nosotros podremos identificar riesgos de operación,
estratégicos, de clínicos en la seguridad del paciente, y podemos también identificar riesgos de recursos humanos. Probablemente los otros también los vayamos a abordar e identificar, pero que no podamos hacer como tal todo un proceso de intervención, que al final de cuentas es lo que nos importa, que nosotros podamos hacer un proceso de intervención en los riesgos identificados. De tal manera que pues la organización decidirá si el enfoque va a ser reactivo o proactivo, si vamos a andar corriendo al momento de que me origine una complicación con un paciente o que ya tengo definidos perfectamente mis protocolos para poder intervenir, porque ya hice un análisis de todo el proceso que tengo en mi unidad médica. Si nos trasladamos a la pirámide de Henry y observamos qué tipo de sucesos están presentes dentro de mi unidad médica y que han sido reportados, pues podemos observar que en su mayoría, eso no quiere decir que siempre va a ser así, pero que en su mayoría los eventos centinela y los eventos adversos van a estar dentro de un enfoque reactivo, porque voy a tener un evento centinela y un evento adverso y voy a tener que analizar la situación, los factores de riesgo, las causas que originaron esos eventos para yo intervenir bajo un enfoque reactivo y establecer las barreras de seguridad para que no vuelva a suceder ese evento centinela o para que no vuelva a suceder ese evento adverso. Al contrario, en un enfoque proactivo, voy a identificar todas las cuasi fallas, porque recordemos que una cuasi falla es cuando yo identifico algo que puede suceder, pero que lo detengo en tiempo de tal manera que no origine un riesgo ni una complicación porque lo identifiqué antes de que sucediera. Entonces, desde ese enfoque estoy haciendo una acción con un pensamiento proactivo. Definitivamente que siempre todas las fuentes de información que tengamos a través de los informes, de los registros, de las subvenciones, de las estadísticas que tengo, pues me van a ser útiles para hacer una identificación de riesgos de manera documental. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bueno, sí, una sugerencia, maestra. Sí. Me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos para que nos quede un poquito más, más claro. Ahorita lo vamos a abordar como tal, jefa. Ahorita que empecemos en la identificación de riesgos. Esto es apenas como el preámbulo. Sí, gracias a ti, jefa. Aquí ponemos un ejemplo de los medicamentos LASA. Un enfoque proactivo es que yo ya identifiqué que no se cuenta con un proceso para la prescripción e identificación de los medicamentos tipo LASA que prevenga errores en la administración de este tipo de fármacos. Ya lo identifiqué, por lo tanto, pues ya establecí mis barreras de seguridad. Y un enfoque reactivo es que en mi unidad médica estoy teniendo errores de medicación en la administración de los medicamentos LASA. Jesús Aquetello Jessica. Es un medicamento LASA. Es aquel medicamento en el cual puede haber una confusión debido a lo parecido que puede ser entre uno y otro, ya sea de forma gramatical o fónica. Por ejemplo, cefalotina con ceftazidima. Entonces, hay ciertas estrategias como ir aumentando con mayúsculas
y minúscula es la diferencia para que visualmente sea una alerta y poder disminuir cualquier tipo de incidencia por confusión. Excelente. Exactamente así es. Entonces ella ya nos dijo que es un medicamento LASA y ya nos dijo cuáles son las barreras de seguridad para un medicamento LASA. Y esto nada más es como para ejemplificar el enfoque proactivo y el enfoque reactivo ante un riesgo presente donde tengo que establecer barreras de seguridad. ¿Ok? Gracias, Jessica. Bueno, para poder empezar a hacer toda la metodología de gestión de riesgos, tenemos que hacer una serie de pasos para poder llegar a tener todo el contexto general y hasta llegar a establecer esas barreras de seguridad. La primera parte es que tengo que conocer cuál es mi entorno en relación a mi unidad, qué características tengo en mi unidad y cuál es el enfoque que tiene mi organización o mi institución relacionados con la misión y la visión en la cual trabaja todo el personal de salud de esa unidad médica. Lógicamente, para poder desarrollar una metodología de riesgo, pues debo de conocer cuál es esta metodología de riesgo, si no, pues va a ser difícil que podamos abordarlo. El primer punto claro en esta metodología de gestión de riesgos, pues es que tenemos que empezar a identificar los riesgos de tus procesos, dice aquí. Lo recomendable es que cuando se haga una identificación de riesgos dentro de las unidades médicas, este sea multidisciplinario, porque va a ser más enriquecedor, de tal manera que todas las categorías, cuando menos todos los jefes de todas las categorías, hagan esta identificación de riesgos, porque es claro que hay procesos que son propios de enfermería donde participa nada más la enfermera, pero hay procesos en los cuales intervenimos donde interviene el médico, donde interviene el de limpieza, el de mantenimiento, el de abasto, otros procesos en los cuales estamos vinculados y que de alguna manera achacamos como la causa o la queremos resolver nosotros cuando el origen de ese riesgo pues no pertenece a mi proceso, sino que pertenece al proceso de otra persona. Por eso cuando se hace una identificación de riesgos de una unidad médica, lo ideal es que participen todos, no de manera separada, sino que participen todos. Una vez que identifico los riesgos, la segunda parte es pues hacer la valoración de riesgos. Y esta valoración de riesgos se divide en dos vertientes. Primero, analizar el riesgo, identificar cuáles fueron las causas raíz que están originando ese riesgo. Ya que tenga muy claro cuál es la causa y que tenga bien definido cuál es el riesgo, cuál es la causa, a quién le estoy le puede afectar este riesgo y cuál es la consecuencia del mismo, que ya lo haya descrito de manera muy clara, entonces voy a hacer una evaluación del mismo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer esa evaluación. Desde luego que cuando voy a establecer eso, pues voy a empezar a hacer el tratamiento. Una vez que lo identifique, voy a hacer el tratamiento del riesgo a través de un plan de intervención para ese riesgo, donde voy a definir qué acciones voy a desarrollar, cómo las voy a controlar, cómo les voy a dar seguimiento, quién las va a monitorear, es toda una serie de acciones. Cuando yo voy a establecer un plan, cualquiera que sea el plan que realice dentro de mi unidad médica como directiva de enfermería, debo de comunicar a todo el personal que va a intervenir. No sabía. Entonces tengo que comunicar al personal que va a intervenir y todo el personal que está relacionado con las acciones que se van a desarrollar en ese plan de intervención.
si nosotros no somos capaces de socializar la información con todo el personal para comunicarles cuáles son los riesgos que se están presentando o cuáles son los riesgos que se pueden presentar con el proceso, y no le informo de qué manera los vamos a batir y cuáles son las barreras de seguridad que vamos a implementar, pues va a ser muy difícil que vayamos mejorando desde las complicaciones y los problemas dentro de nuestra unidad médica, porque el que lleva directamente la acción hacia el paciente, pues es el que debe de saber en qué está mal y qué es lo que tiene que hacer para solventar esa situación. Y esa es una situación muy común de falla dentro de las organizaciones, como es la comunicación, porque generalmente tomamos decisiones y no comunicamos ni tomamos consenso con nuestro personal. Y recordemos que el que está frente a los pacientes las 24 horas es nuestro personal operativo. Y él es más experto muchas veces de los procesos que nosotros. A lo mejor no sabe la parte normativa, pero sí sabe lo que está pasando en el proceso, en el transcurso de que él interviene con el paciente. Entonces tenemos que ser claros en esa parte. Como el primer punto es conocer mi contexto, lo primero que tienen que hacer ustedes es identificar qué tipo de población atiende. Por ejemplo, en Texcoco, la jefa Alejandra, pues interviene en pacientes obstétricas. Esa es su población, y neonatos, todos los recién nacidos que se generan en su unidad. Esa es su población. En el hospital de Chetumal, que va a ser oncológico, pues van a ser puros pacientes que necesitan un tratamiento oncológico o que están en un estudio para hacer un diagnóstico oncológico. Y cada uno de nosotros tenemos que ir identificando pues qué tipo de población es el que vamos a atender: adulto mayor, ambulatorio, hospitalizado, mujeres, hombres, niños, qué características es la población que voy a atender, cuáles son los servicios que voy a ofrecer, y de esos servicios, cuáles son los procesos en los que vamos a intervenir nosotros. Y tengo que tener claro también en cuáles va a intervenir el resto del personal. ¿Dónde está ubicado? No es lo mismo que esté ubicado en la sociedad, en la urbanización, donde tengo todos los servicios, donde tengo a la mano muchos aspectos importantes, a que esté alejado, como Tecash, como Amatán, como otros hospitales que están alejados y que no tienen como facilidad a veces ni del internet, porque sé que tiene muchos problemas con esa parte. Infraestructura, ¿cómo está mi infraestructura? Y seamos conscientes que Misabi tiene hospitales muy bonitos, pero con condiciones no adecuadas para el funcionamiento, muchas de ellas, que aún se sigue trabajando inclusive en ellas. Entonces, tengo que tener claro cuál es toda la situación de mi unidad médica, en qué condiciones están, y conocer todos los elementos que ya les puse aquí en el contexto. Cuando hago esa identificación ya, que tengo bien claro también cuál es el objetivo de las acciones que yo voy a desarrollar, y que están muy claras en la misión de la unidad médica o el del departamento de enfermería, pero también en la visión de lo que quiero lograr a futuro. Entonces voy a integrar equipos de trabajo multidisciplinarios, que es lo que les decía que yo era lo ideal. Y pues voy a reunir todas las fuentes de información o toda la información que tengo relacionadas con los procesos en los cuales voy a intervenir o voy a hacer un proceso de intervención y de identificación de riesgos. En este caso, pues nosotros nos vamos a remitir a identificar riesgos que sean propios de enfermería, porque pues no estamos haciendo un ejercicio con el resto del equipo del personal de salud que está en mi unidad. Si ya lo hicieron, pues excelente. Y si ya entraron los riesgos relacionados con los procesos de enfermería, pues más que excelente, porque yo sé que ya les dieron a los directivos, a los cuerpos de gobierno, una capacitación de gestión de riesgos, y se supone que ya
debieron trabajar en eso o ya trabajaron en ello, pero hay que ver si realmente esa identificación fue clara, si a todo el mundo le quedó clara la información, si identificaron las causas de riesgo, si se está trabajando en ellas, si se le está dando seguimiento. Esa parte es importante. Entonces, ya tengo claro qué tipo de unidad tengo, qué procesos y servicios tengo, cuál es mi infraestructura, en qué condiciones irreales estoy. Entonces, pues tengo que conocer dónde voy a intervenir, dónde voy a ir a identificar estos riesgos que estén relacionadas con las actividades que yo realizo. Y el primer punto, pues es pensar dónde inicio. Pues lógicamente vamos a iniciar con los procesos, en este caso, que sean propios en los cuales interviene el personal de enfermería, que pueden ser estos que miran aquí en la lámina o pueden ser muchos otros más. Aquí nada más les puse ejemplos. Si tengo y manejo paciente quirúrgico, pues cómo está haciendo la intervención o la atención en el paciente quirúrgico por parte del equipo de trabajo o por parte del personal de enfermería, cómo está haciendo la intervención y el cuidado en el paciente de la unidad de cuidados intensivos, en urgencias, cómo está haciendo la atención en la paciente obstétrica, sea en un ambiente ambulatorio desde la consulta externa, porque puede ser que ni siquiera esté haciendo todas las actividades que debo de hacer con la paciente en la consulta externa, o ya sea en el área intrahospitalaria. Entonces, esa es la primera parte, identificar los servicios y en qué procesos yo voy a intervenir, que es donde voy a identificar los riesgos. El punto número 2, conocer lo que ya les decía, cuáles son los dominios de la gestión, que también los pueden encontrar como capítulos de la gestión, en las cuales se pueden englobar los riesgos que ya identifiqué en el proceso, porque puede ser un riesgo tecnológico, un riesgo de seguridad, en algún procedimiento que se hizo o de operación en relación al funcionamiento del proceso. Y tengo que saber nada más dónde englobarlos, no porque lo voy a registrar en alguna parte, porque tengo que tener claro dónde puedo englobar y encajar ese riesgo que quede. Lógicamente no vamos a dejar de largo los sistemas críticos. Los sistemas críticos que nos marca el Consejo de Salubridad y por qué precisamente estos procesos críticos, habiendo tantos estándares que tiene el proceso de certificación. Porque en los procesos críticos hacemos un proceso de intervención desde la entrada hasta la salida del proceso. Ahí estriba la diferencia de los sistemas críticos con el resto de los estándares que trae el proceso de certificación. De tal manera que nosotros tenemos que tener bien claras cuáles son las fases del manejo y uso de medicamentos, cuáles son los elementos que están integrados dentro de la prevención y control de infecciones o infecciones asociadas a la atención a la salud que se llaman ahora, cuál es la calificación y educación al personal en relación a cuál es su perfil académico, cuáles son sus competencias, cuál es su experiencia, en qué voy a trabajar, en qué tengo que trabajar que le hace falta al personal de acuerdo a la atención que otorgo y los servicios que tengo dentro de mi unidad médica, porque no todo mundo va a ser experto en todo y a lo mejor hay acciones, procedimientos o técnicas muy específicas o de alta especialidad dentro de mi unidad médica que necesito capacitar a mi personal para pues establecer esas barreras de seguridad en conjunto con ellos para limitar los riesgos. Y la seguridad de las instalaciones que nosotros participamos porque deberemos de ser capaces de identificar qué me puede afectar en la atención del paciente y qué me puede favorecer, porque pues hay muchas situaciones de infraestructura que sí me pueden afectar en relación a esa parte. La primera parte es
la primera parte es que esta identificación de riesgos, una vez que ya tengo mi contexto bien visto y ya tengo definidos cuáles son mis procesos y cuáles son los servicios y en todas las áreas o procesos en los cuales voy a hacer una identificación de riesgos, pues entonces propiamente nos vamos a remitir a hacer una identificación de riesgos. Si lo vamos a trabajar nada más como departamento de enfermería, yo los invito a las jefas de enfermeras que junto con su equipo directivo de enfermería hagan este trabajo de identificación de riesgos, que va a ser como la tarea a realizar después de esta presentación. ¿Cómo podemos hacer esta identificación de riesgos? Pues podemos hacer recorridos por la unidad, haciendo evaluación de algunos procesos que hace nuestro personal de enfermería. Puedo hacer análisis del proceso como tal, una vez definido cuáles son los procesos en los cuales va a intervenir el personal, hacer un flujo de este proceso e identificar en cuál de las etapas de este flujo se pueden presentar alguna situación que puede ser un riesgo en la cual tengo que establecer una barrera de seguridad o una acción muy específica para limitar los daños al paciente. Análisis de resultados, ustedes, los que ya están haciendo evaluaciones con algunas herramientas, también podemos hacer uso de esas herramientas y de esos resultados para hacer un análisis, identificar riesgos, y los que están aplicando todo el proceso de metodología de riesgos, también lo podemos trabajar a través de esta metodología, donde identifiquemos cuáles son los principales eventos centinelas o eventos adversos y classifiers que tengo presente en mi unidad y cuáles son las causas que los han originado. Entonces, cuando hagamos este trabajo y esta tarea de identificación de riesgos, lo van a hacer a través de una herramienta y la tarea va a ser que van a hacer una identificación de riesgos por unidad médica, de tal manera que todos van a trabajar en conjunto y va a ser una tarea por unidad, donde independientemente yo los invito a que si están o no dentro del diplomado, sus directivos participen en esta identificación de riesgos, porque cada quien tiene una visión diferente y cada quien tiene un grado de competencia y expertise, y es importante hacer ese sentido de colaboración, porque entre más participemos, más comprometidos nos sentimos con lo que estamos desarrollando en relación a esta parte. Una vez que voy a hacer ese recorrido y esa identificación de riesgos, tengo que nombrar un secretario, una persona que me va a ir haciendo el registro de todos los riesgos que vamos identificando, y que de una vez, si ya identificaron la causa, vayan haciendo la redacción del riesgo, y si no, ir anotando nada más lo que observaron en relación al riesgo identificado. Después vamos a hacer esa captura de la información en una matriz de clasificación y priorización de riesgos, que ahorita la vamos a ver. Lo ideal es que si identificamos ya un riesgo en específico y tenemos personal especializado en el tema en el cual identificamos ese riesgo, invitemos a ese personal para hacer un análisis de causa raíz, para poder identificar de manera clara cuál es la causa que está originando ese riesgo, porque a veces como que tomamos la decisión muy apresurada de la causa, no hacemos un análisis completo del riesgo, y a veces suele ser que nos equivocamos en cuál es la causa que está detonando ese riesgo y que me está afectando la seguridad de mis pacientes. Una vez que los identifique, que haga el análisis de manera perfecta, voy a priorizar los riesgos, porque voy a hacer una evaluación de los mismos y voy a definir el plan de acción. Entonces, vamos a definir cuáles son las causas, cuáles son los factores de riesgo, con el grupo de expertos que ustedes tengan para analizar el riesgo que ya identificaron, ¿sí? Y ustedes lo pueden hacer a través de la metodología que ustedes gusten. Pueden hacer un Ishikawa, pueden hacer
la metodología de los por qué o cualquier metodología que les ayude a identificar cuál es la causa raíz. Habrá riesgos que van a ser muy sencillos de identificar la causa, pero habrá otros que tendré que hacer toda una metodología de riesgos con todo el entorno para poder clarificar cuáles son los detonantes que me están provocando ese riesgo. Y ya que los tengo identificados, una parte muy importante es cómo lo describo, porque esa es una falla muy común. Ya tengo bien identificado el riesgo, ya tengo bien identificado el factor de riesgo, la causa que lo está detonando, a quién estoy originando el riesgo y qué consecuencias me puede traer ese riesgo, pero al momento de escribirlo, pues como que no quedamos muy claro en lo que estamos escribiendo. Por eso vamos a utilizar ciertos elementos importantes al momento que vayamos a hacer esta descripción. Entonces, cuando nosotros hacemos una descripción de un riesgo, en la redacción nada más puede ir un riesgo. No puedo sumar varios riesgos en uno solo. Tiene que ser un solo riesgo. Cuando haga la redacción, tengo que decir cuál es el riesgo. No precisamente tengo que decir riesgo de, pero sí lo tengo que mencionar de tal manera que cuando lo lea cualquier persona identifique claramente cuál es el riesgo. Tenemos que registrar cuáles son los factores del riesgo o las causas del riesgo. ¿A quién le estoy generando el riesgo? Porque hay riesgos que se los puedo generar al paciente, pero hay riesgos que se le puede generar al personal de salud. ¿A quién le genero el riesgo? ¿Y cuál es la consecuencia del riesgo? Un riesgo es algo que dejé de hacer, que es originado porque no conozco la técnica, porque no tengo conocimiento o porque no lo quise hacer, que me puede originar X complicación en el paciente. ¿Sí? Esos son los elementos del riesgo, que para hacer la redacción del riesgo. Vayamos a algunos ejemplos. Dijimos que tenemos que hacer oraciones claras respecto al por qué se está generando el riesgo o el problema. ¿Qué es lo que está generando el riesgo, el problema que se presenta y por qué se está presentando? Alguien ayúdeme a leer el ejemplo que está en azul. En los distintos servicios de la unidad, con excepción del servicio de quimioterapia, se ha identificado que el personal de enfermería no identifica los medicamentos preparados, etiquetado de datos, para ser administrados, lo cual genera el riesgo de administración errónea de fármacos a los pacientes. Ajá. Entonces, ¿cuál es el riesgo? La falta de identificación de los medicamentos. La falta de identificación de los medicamentos. ¿Es el riesgo o es la causa? La causa. La causa. Y luego porque ahí entramos en confusión. Y es a veces confuso, ¿eh? No crean que es así como tan sencillo. Entonces, en la parte de abajo dice, riesgo, tenemos el riesgo de la administración errónea del medicamento, o puede ser riesgo de un evento adverso por medicamento, también, depende de cómo lo redacte. ¿Por qué se presenta ese riesgo? Porque no se identificaron los medicamentos. Porque el personal de enfermería no identifica los medicamentos o no los etiqueta. Entonces, riesgo, administración errónea del medicamento. Causa, porque no se identifica el medicamento. ¿A quién? Al paciente. Al paciente, el que sea en este caso, ¿no? Que ya si quieren ser muy específicos, porque no en todos los servicios sucede, pues en los pacientes de la terapia intensiva, en los pacientes de urgencia, en los pacientes de
X servicios, si ustedes quieren especificarlo más, ¿sí? Pero entonces, esta redacción tiene varios elementos. Dice que es en todos los servicios, menos en el de quimioterapia. Dice que el personal de enfermería no etiqueta los medicamentos. Dice que se puede generar un riesgo en la administración errónea de medicamentos y que este riesgo se lo podemos generar al paciente. Entonces, vayan identificando los elementos que tiene la redacción y no precisamente debe de tener un orden, nada más deben de estar todos los elementos presentes. Riesgo, el factor de riesgo, a quién le generó el problema o el riesgo, la situación, ¿sí? Es lo más importante. Aquí tenemos otro. ¿A quién le generó el riesgo o problema? ¿Quién es la persona o grupo de personas que resultarán afectadas por este riesgo? Porque puede ser que no sea una sola. ¿Quién es la persona del grupo o grupo de personas que resulta afectado por este problema? A ver, otra persona que me ayude a leer esta redacción de riesgo. El médico encargado de la vigilancia y seguimiento de embarazo no se apega a los lineamientos establecidos para el control del mismo, guías de prácticas clínicas, lo cual genera el riesgo de complicaciones del binomio madre e hijo y alto riesgo de mortalidad perinatal. Ok, entonces, el médico encargado de la vigilancia y seguimiento del embarazo no se apega a los lineamientos establecidos para el control del mismo. ¿A quién le genera el riesgo? Complicaciones al binomio madre-hijo. Ok, ¿y cuál es el riesgo? Puede ser una mortalidad perinatal. Así es, la parte de abajo dice riesgo, problema, complicaciones del binomio madre-hijo y alto riesgo de mortalidad perinatal. Ese es el riesgo. ¿Cuál es la causa? El no apegarse a la guía de... Falta de apego a los lineamientos establecidos. Exacto. Entonces, complicaciones del binomio madre-hijo y alto riesgo de mortalidad perinatal, originado porque el médico no se apega a la guía de práctica clínica. ¿A quién le generó el riesgo? Al binomio madre-hijo. Al binomio madre-hijo. Entonces, se fijan, están todos los elementos y no están en el mismo orden del otro ejemplo. ¿Sí? ¿Quién me da un ejemplo de su unidad? A ver. Cualquiera. Hay muchos. Higiene de manos, por ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de higiene de manos? Que el personal de enfermería, bueno, el personal en general no se apega a la higiene de manos en los 5 momentos. ¿Por qué? El cual podría provocar el riesgo de infección, tanto en el corriente venoso como en las heridas quirúrgicas, en las heridas quirúrgicas. Ok, a ver, otra persona. De lo que dijo la jefa Alejandra, ¿cuál es la causa y cuál es el riesgo? La causa sería el lavado de manos. La causa sería la omisión de los 5 momentos de la higiene de manos, dijo ella. Ok, esa es la causa. El riesgo serían las infecciones asociadas a... Y el riesgo serían las infecciones asociadas a la atención a la salud. Entonces, sí vamos quedando claro cómo va la redacción, porque luego lo van a hacer ustedes, ¿eh? Va a ser tarea. Ok. Ahí estamos con la redacción de los riesgos. Una vez que ya tengo la redacción de los riesgos, voy a valorar los riesgos. Y lo hago a través de una matriz de riesgos porque evalúo 2 aspectos.
la probabilidad de frecuencia, o sea, el número de veces que puede ocurrir el evento o el número de veces que ya ocurrió el evento, y la severidad o el impacto del riesgo. ¿Qué tanto afecta al proceso, al sistema o al paciente? ¿Sí? Y está dividido en varios cuadrantes. Por ejemplo, probabilidad de frecuencia. Espérenme, me voy a cambiar de... Está esta matriz que está muy padre y está esta otra matriz, que es lo mismo. Al final de cuentas, lo único que quiero que identifiquen es que hay una tabla en la cual vamos a dar la ponderación en relación a los riesgos y que vamos a evaluar la probabilidad y el impacto. Ambas, la probabilidad y el impacto, tiene una escala del 1 al 10, de tal manera que ustedes le van a dar una calificación de probabilidad y una calificación de impacto a todos los riesgos que identifiquen. Ojo, no todos los riesgos son de 10, porque luego a todos les ponen que son de alto impacto y todos son muy probables. Entonces tienen que hacer un buen análisis de la información y de su riesgo para poder identificarlo de manera muy clara. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una metodología de identificación de riesgos, cuando yo identifico y hago todo el proceso hasta el plan de acción, yo tengo que tener limitado o mejorado todo el proceso que identifiqué en 3 meses o menos, a diferencia de una planeación estratégica que es de mediano y largo plazo. Entonces, su matriz de riesgo tiene que realizarse cada 3 meses, aunque estén trabajando con los mismos riesgos, pero lógicamente sus riesgos van a ir aumentando de nivel porque van a ir mejorando algunos aspectos importantes en base al plan de acción que ustedes hicieron. Entonces, el impacto puede ser insignificante y lo ubico en 1 o 2, o sea, que sí está presente, pero no afecta al paciente, ni tampoco afecta al personal, ni me para el proceso, ni me afecta el proceso para nada. Pero sin embargo, ahí está presente, ¿sí? Puede ser moderado de 3 a 4, donde el proceso, pues, lo tengo más o menos controlado, sin embargo, estoy identificando que está presente, lo tengo monitoreando y le estoy dando seguimiento. Puede ser un proceso serio, cuando le voy a dar una calificación de 5 a 6, grave de 7 a 8, cuando ya tiene un impacto desfavorable para el paciente, donde ya me sufrió una complicación, y puede ser catastrófico, que me puede originar la pérdida de un órgano, la muerte del paciente, y le voy a dar una calificación de 9 o 10. Y en la probabilidad se divide en remota, inusual, posible, probable y recurrente. Igual manera le voy dando la calificación de acuerdo a la recurrencia en la cual se presente el riesgo que yo estoy identificando. Ahora, hay riesgos que se van a presentar una vez y que van a tener un impacto de 10. Ejemplo, apliqué un medicamento X que nunca me había pasado con ningún paciente y el paciente se murió. Entonces, pues sí, la probabilidad era muy baja porque ya lo he aplicado muchas veces al paciente, pero el paciente se me murió. Hay acciones que no tengo que esperar a que se presenten muchas veces para decir que es de alto impacto para tener una acción y una atención inmediata, ¿sí? De tal manera que el impacto pondera el grado de impacto sobre la seguridad del paciente, familiares, personal e instalaciones. Y la probabilidad pondera los factores que me están originando el riesgo, las causas que tantas veces están presentando, los factores que originan el problema
para que no se presente de nuevo. Y les doy esta tablita, tómenle foto, porque esa les va a ser muy útil para poder ponderar, porque esta ha servido para clarificar un poquito más y que no hagamos tan al azar al momento de hacer la evaluación. Probabilidad de ocurrencia recurrente. Sucede de 9 a 10 veces o más en lo que yo he observado. Y en esto me refiero a de 10 veces que he ido a supervisar la higiene de manos al personal, las 10 veces no aplican los 5 momentos de la higiene de manos. O las 10 veces no aplica, o de 10 personas que evalué, las 10 personas no aplicaron los 5 momentos de la higiene de manos. O de las 10 personas que evalué, no aplicaron la técnica correcta de higiene de manos. O las 10 pacientes postrados que evalué, a los 10 a ninguno se le hizo movilización cada 2 horas. Ustedes vayan identificando de acuerdo al riesgo que van a evaluar. Probable. Probabilidad de 7 a 8 ocasiones está presente. Posible. De 6 ocasiones está presente. De 5 a 6 ocasiones está presente. Inusual. De 3 a 4 veces está presente y remotamente 1 o 2 veces está presente de cada 10. Esto nos puede servir como parámetro, inclusive tomando como referencia los porcentajes que ustedes tienen de sus indicadores. Por ejemplo, que algunas cuestiones las pueden trabajar como riesgos. Algunas serán de proceso, pero otras pueden ser de riesgo porque las pueden solventar más fácil. Entonces apliquen también esta metodología. Impacto. Va a ser catastrófico y le voy a dar una evaluación de 9 o 10 cuando hay un daño permanente o muerte al paciente. Resulta que le tuvieron que amputar una extremidad al paciente porque le pusieron el vendaje muy apretado, nadie se dio cuenta, se necrosó y le tuvieron que hacer amputación. Pues resulta que sucedió algo inesperado en un procedimiento y se murió el paciente. Pues resulta que algo falló en el servicio y tuve que parar la sala fulana de tal y tuve que parar el proceso y no está funcionando tal sala. Tengo parado el proceso y tengo parada esa sala porque no está funcional. Grave, 7 y 8. Daño al paciente, ya el paciente ya aquí tiene un daño, o sea, tiene una complicación. No es grave y no se murió, pero ya tiene una complicación y tengo un rendimiento afectado dentro del servicio. No ha completo el personal y resulta que pues están ahí brincándose de una sala a otra. O le tocaron, en lugar de tocarle 6 pacientes, les tocaron 8. Pero al final de cuentas se encuentra funcionando el servicio. Dependerá del riesgo que vayan a valorar. Un impacto serio, le voy a dar una calificación de 5 y 6. El paciente experimenta un efecto importante. Puede ser que haya sucedido algo, que haya presentado alguna situación en relación al procedimiento, a la técnica o al cuidado que le hice y que empieza a tener indicios de que va a tener un desarrollo hacia una complicación. Sin embargo, lo estoy identificando en sus inicios de tal manera de que todavía pueda hacer algo para que no se me complique gravemente. ¿Sí? Y un efecto importante en el servicio. ¿Sí? Me está afectando el servicio, pero no impide en que siga funcionando. Moderado. Le voy a dar una calificación de 3 y 4. Tengo un moderado efecto en el paciente y moderado efecto en el servicio. E insignificante, le voy a dar una calificación de 1 y 2. Mínimo efecto en el paciente y un efecto muy leve en el rendimiento del servicio. ¿Sí? Y esas calificaciones son las que para las cuales vamos a utilizar
esta tabla pitagórica que miren ustedes. Y de acuerdo a donde se encuentre ubicada la calificación, porque voy a multiplicar, por ejemplo, si el impacto fue 5 y la probabilidad es 4, voy a multiplicar 5 por 4 y me va a dar 20. Y si yo me ubico en la tabla pitagórica en 20, pues dice aquí que yo tengo un riesgo que está controlado, que de alguna manera yo tengo establecidas acciones y barreras de seguridad, pero pues que tengo que estar al pendiente de eso, de ese proceso para que no se me pase a algo más, un evento que me puede ser desagradable para el paciente y para el servicio, ¿no? Entonces, multiplico probabilidad de impacto e impacto y me va a dar la calificación del riesgo. Dependiendo del cuadrante donde yo quede ubicada, es la manera cómo voy a hacer mi intervención. Habrá las que les lleguen en rojo, donde tengo que hacer una intervención inmediata por todo el personal, por todos los turnos, en todos los servicios para atender esa situación. Habrá proceso que ya tengo barreras de seguridad, donde voy a seguir ahí con mis controles. Habrá otro donde le voy a dar seguimiento periódico y puntual de las barreras de seguridad que voy a establecer o que ya tengo establecidas, y habrá otras que le voy a dar atención periódica, porque resulta que ya tengo estandarizado el proceso, ya el personal lo está haciendo bien, porque ya le di seguimiento muy puntual, una atención inmediata después un seguimiento puntual, y resulta que ya no necesito estar evaluando al personal diario, sino ahora lo voy a supervisar de manera mensual o lo voy a supervisar de manera bimestral o trimestral, nada más para que no suceda algo inesperado y que me ayude a darle seguimiento al proceso. Entonces, para eso nos sirve esta tabla, ¿sí? Ok. En la valoración del riesgo, pues ya hice toda la evaluación de todos los riesgos, pero pues lógicamente cuando yo haga una evaluación de los riesgos, pues me van a salir probablemente muchos, ¿verdad? Es importante que ustedes empiecen a trabajar con los más críticos. Cuando empecemos a utilizar la herramienta que les voy a decir ahorita y que ya está en la plataforma de CIESAVI, ustedes ya pueden entrar ahí, ya pueden identificar y bajar de la plataforma una herramienta de matriz de riesgo en la cual ustedes van a registrar toda esta información que les estoy diciendo, y en automático les va a dar mucha información muy valiosa para que ustedes hagan todo un proceso de intervención. No podemos estar trabajando en varios riesgos a la vez. Tengo que trabajar en los más críticos. Tampoco se vale que identifiquemos 100 riesgos. ¿Para qué queremos identificar tantos riesgos que no voy a poder trabajar? Por eso, si los voy a identificar, algunos riesgos se vinculan con otros. Entonces, analicen bien la identificación, porque la herramienta que le subimos ahí a la plataforma de CIESAVI hay un espacio para que ustedes identifiquen 24 riesgos, pero hasta 24 riesgos se me hacen muchos. Si los quieren escribir, está bien para que los valoren y los prioricen y ustedes empiecen a trabajar en 1 o en 2, cuando mucho 3 en los más críticos que tengan, para poder ir solventando la situación que se está presentando en su unidad médica. Tienen que ver, una vez que hayan identificado y hecho la priorización, ir pensando que si el riesgo que estoy identificando es factible, que yo intervenga en él y que yo le dé una respuesta y una solución favorable al mismo, porque habrá algunos que no dependan de mí y ahí se tendrán que vincular con otras áreas para que puedan solventar ese riesgo y que nos afecte, ¿sí? Entonces tendremos que ver cuál es la factibilidad de que desarrolle ese plan para mitigar ese riesgo, desde qué otros riesgos hay que se pueden vincular con los riesgos que yo estoy identificando,
con qué recursos cuento para desarrollar un plan de intervención para abatir ese riesgo y si el impacto que quiero en relación al plan que voy a desarrollar necesito que sea inmediato, basado en la probabilidad y el impacto que evalúe durante la valoración, porque hay algunos que van a ser de atención inmediata, entonces tengo que ver qué factores van a contribuir para que yo pueda atender ese riesgo. Cuando ustedes vean su herramienta, ustedes van a ver su herramienta y van a ver que trae un espacio para escribir una intervención nada más. Pero una intervención amerita toda una serie de acciones, porque con una intervención yo no voy a poder solventar un riesgo. Una intervención lleva una serie de acciones en las cuales van a intervenir el personal directivo o el personal operativo o el personal que ustedes decidan quién va a participar en todo este proceso del plan. Entonces, una vez hecha su intervención, ustedes tienen que hacer un plan de acción o plan de intervención. Tómenle foto a porque por cada intervención que ustedes pongan, van a tener que hacer un plan de acción donde van a describir el riesgo, las acciones que van a desarrollar. En lugar de intervención va a ser acción. ¿Quiénes van a ser el responsable? Si ustedes van a designar un responsable que sea el que coordine todo este riesgo y todas las acciones que se van a emprender para abatir ese riesgo. ¿Qué fecha le tengo que dar? Tomando como referencia que no debe de pasar más de 3 meses para que yo limite el riesgo. A lo mejor no voy a abatir toda la situación, pero sí voy a mejorar la situación. La tenemos que mejorar. ¿Y cuáles son los medios de verificación que voy a utilizar? Si voy a utilizar una herramienta para darle seguimiento, voy a establecer un indicador, una lista de cotejo, voy a hacer observación directa, cómo voy a darle ese seguimiento para poder documentarlo, lo que estoy haciendo y demostrar que lo que estoy haciendo está dando resultado y que está avanzando. ¿Ok? Para poder hacer la intervención también tenemos que considerar algunos elementos importantes, porque también a veces sucede que escribo de manera muy clara y muy clarificada con todos los elementos la redacción del riesgo, pero cuando hago la intervención que hago no tiene nada que ver con la causa del riesgo que me está generando en lo que encontré o en lo que identifiqué, de tal manera que las intervenciones deben de ser factibles, coherentes, controladas, porque las voy a controlar, que las puedo evaluar y que tengan una intención favorable hacia el riesgo y la causa del riesgo que encontré. Entonces tienen que tener un impacto que me ayude a que madure el proceso de tal manera que el personal siempre haga esa acción, que esa acción la voy a nombrar una barrera de seguridad, que va a ser la barrera de seguridad que yo voy a establecer para limitar el factor de riesgo y el riesgo que está presente en lo que estoy identificando. Entonces, ¿qué elementos va a tener esa redacción de riesgo? Tiene que decir qué actividad va a realizar. Si la jefa Alejandra dijo, el personal no aplica los 5 momentos de la higiene de manos, la actividad va a ser que el personal va a aplicar los 5 momentos de la higiene de manos. ¿Hacia quién va dirigida? ¿Al personal de salud o al personal de enfermería? ¿Quién va a hacer la acción? ¿Cómo la va a realizar? ¿Sí? ¿Y dónde la va a realizar? Lógicamente, si dónde la va a realizar lo incluyen ustedes, solo que hayan encontrado un riesgo muy grave y muy específico de un servicio como puede ser la terapia intensiva, el quirófano, la tococirugía. Si no, pues esa parte la podemos omitir. Pero sí, ¿qué actividad voy a realizar? ¿Quién va a realizar esa actividad? ¿Y cómo la va a desarrollar? ¿Ok? Son los elementos para la redacción de una intervención. Ejemplo. Alguien ayúdenme a leer el ejemplo. Alguien que no haya leído. Evaluación del triage
en el servicio de atención médica continua para determinar la prioridad de atención de los pacientes que acuden a solicitar el servicio mediante la participación multidisciplinaria del equipo correspondiente, médicos, enfermería y asistente médico del servicio. Ok. Entonces, por lo que dice la intervención, yo deduzco que el riesgo es que no se aplica una evaluación triage en el servicio de urgencias al ingresar un paciente. Entonces, la intervención tiene todos los elementos. ¿Qué actividad van a realizar? ¿Cuál es la actividad que van a realizar? Evaluación. Evaluación del triage. Esa es la actividad. Entonces ya cumplimos con el primer criterio para la evaluación de la redacción de la intervención. ¿Hacia quién va dirigida? Al personal de salud. Bueno, de enfermería en este caso, ¿no? Que es el que hace el triage. Médico, enfermera y asistente médica del servicio. ¿A quién va dirigida? Perdón, ¿a quién va dirigida la acción que voy a realizar? ¿A quién le voy a evaluar? ¿A quién le voy a realizar la evaluación del triage? Al paciente. Ok. Dice, los pacientes que acuden a solicitar servicio. ¿Sí? Evaluación del triage en el servicio de atención médica continua para determinar la prioridad de atención de los pacientes que acuden a solicitar el servicio. Entonces, a todos los pacientes que van a acudir al servicio. ¿Sí? ¿Cómo lo va a realizar? Mediante la participación multidisciplinaria del equipo correspondiente. Exacto. Mediante la participación multidisciplinaria del equipo correspondiente. ¿Sí? En algunas instituciones la enfermera toma signos vitales, nada más, y el médico es el que hace la aplicación de la valoración del triage. En algunas otras es el personal de enfermería que realiza todo el proceso. Eso dependerá de cómo lo vayan a hacer o quién lo vaya a hacer. En este caso dice, ¿a quién va dirigida? ¿Qué acción van a hacer? Evaluación del triage. ¿A quién va dirigida? Los pacientes que acuden al servicio de urgencias. Atención médica continua es un servicio de urgencias. ¿Y cómo se va a realizar? Mediante la participación del equipo multidisciplinario. Aquí dice que participa el médico, la enfermera y la asistente médica o administrativa que está a la entrada del servicio de urgencias, ¿sí? Hay otros servicios de urgencias donde hay un guardia de seguridad que mide la hora en que llega el paciente para medir si estamos haciendo la evaluación en tiempo, ¿verdad? Dependerá de cómo esté establecido el proceso. Entonces, este es un ejemplo con los 3 elementos que debe de tener un proceso de intervención para un riesgo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? ¿Y todos los demás qué dicen? Vamos bien, maestra, gracias. Sí, vamos bien, jefa. Todo bien, gracias. Excelente. Entonces creo que ya es tarde porque ya todo el mundo se está yendo. Ok, nos vamos a apurar, ¿ok? Les voy a presentar la herramienta. Esta herramienta ya está en la plataforma de CIESAVI para que la bajen y van a trabajar en ella. Ahí es donde van a registrar todos sus riesgos. Y esta les va a facilitar mucho, mucho el trabajo. Esta es la parte más importante de toda la herramienta. Acuérdense de algo, porque miré algo muy importante en sus tableros. Sus tableros no están identificados. Por favor, hay que poner el nombre de la unidad médica, la clave Q es la fecha en que están elaborando ese riesgo, porque cuando vaya cualquiera de los integrantes de la dirección de enfermería a su unidad, les va a pedir su matriz de riesgo con la fecha. Y si ya pasaron más de 3 meses de la primera, les va a pedir la segunda.
matriz de riesgo. Entonces, hay que tener documentado todo. Si ustedes se fijan, trae varios elementos. Trae el número de riesgo, que está numerado del 1 al 24, la fecha en que identificaron el riesgo, el área donde están identificando el riesgo, el proceso, el subproceso, la descripción del riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el grado de impacto, el valor del riesgo, y se va semaforeando de manera automática cuando ustedes van evaluando cada proceso, ¿sí? Entonces, la primera parte está dividida en el número de riesgos, que les dije que la hoja cae 24, la fecha en que van a hacer la identificación de riesgos, el área donde están haciendo la identificación, y luego viene proceso y subproceso. Cuando ustedes le pican a la parte de proceso, tiene un combo, porque están ya definidos cuáles son los procesos en los que es más común que se presenten riesgos. Entonces, cuando ustedes le dan clic a la pestaña de proceso, puede aparecer todas estas opciones que miran del lado derecho. Va a decir que el proceso es de urgencias, de hospitalización, de consulta externa o de cirugía, que son los procesos sustantivos de un hospital. Esos son los procesos sustantivos de un hospital. Pero también me va a decir si el riesgo es de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, o si son de alguna de las acciones esenciales de seguridad en el paciente, si es de seguridad de las instalaciones, del área de mantenimiento, de abasto, de procesos administrativos de compra, de procesos administrativos de abasto, de proceso administrativo de gestión, de otro proceso administrativo o de cualquier proceso relacionado con las infecciones asociadas a la atención a la salud. Cuando ustedes registren en este espacio, ustedes no pueden registrar ningún otro proceso que no sea este, porque todos están englobados aquí. De alguna manera, muchas de las acciones que dejamos de hacer van relacionados con infecciones asociadas a la atención a la salud, y otras muchas están relacionadas con acciones esenciales y ya en algunos de los servicios que ustedes están viendo aquí, urgencias, hospitalizaciones. Entonces, ustedes van a determinar, de acuerdo al riesgo que ustedes identificaron, en qué proceso entra de cualquiera de estos, ¿sí? Ahora, en su proceso lo vamos a utilizar nada más cuando nosotros hayamos identificado un riesgo relacionado con infecciones asociadas a la atención a la salud. Si no es un riesgo asociado a infecciones asociadas a la atención a la salud, no van a poner nada en esta columna de su proceso. Pero sí es, si ustedes me pusieron cualquier aspecto relacionado, o como dice, procesos relacionados con prevención de infecciones asociadas a la atención a la salud, entonces van a identificar a qué corresponde. Si es a catéter venoso central, si es a un catéter urinario, si es a una infección de sitio quirúrgico, si es a una neumonía asociada a ventilación mecánica, si es relacionada con precauciones estándar o por mecanismos de transmisión, si es relacionada con limpieza y desinfección, si es desinfección de alto nivel o esterilización, si es algo relacionado con alimentos, con uso racional de antibióticos, con la funcionalidad del Codecin, o es algo relacionado con vigilancia epidemiológica. Entonces, ustedes decidirán de acuerdo a los pacientes y lo que identifiquen, si se relaciona con cualquiera de estos aspectos que están aquí. Porque en este recuadro tampoco podemos escribir nada. Tiene que ser nada más seleccionar de acuerdo como marca el COM. ¿Ok? Y luego lo que sí voy a escribir es la descripción del riesgo con las características que ya dijimos. ¿Ok? Hago la descripción del riesgo, cuál es el riesgo, cuál es la causa, a quién lo originó el riesgo, ¿sí? Y luego hago la evaluación, ¿sí? Ya que hice la descripción del riesgo, voy a evaluar probabilidad de ocurrencia, qué tantas veces ocurre en la unidad médica eso que identifiqué,
Y el grado de impacto, qué tanto afecto o afecta, puede afectar o ya afectó al paciente o al servicio, y le doy la ponderación. Cuando ustedes le pongan número a la ocurrencia y el impacto, en automático donde dice valor de riesgo se va a multiplicar porque ya viene diseñada la tabla en Excel para que se multiplique en automático. Y en automático, cuando le dé la calificación, se va a ubicar en el cuadrante y les va a colorear el riesgo. Yo aquí les puse números nada más para darles un ejemplo del puntaje que va dando y cómo va quedando ubicado en cada uno de los cuadrantes. Esto va relacionado con lo que vimos de la tabla pitagórica. Ya saben qué tipo de intervención voy a hacer en una atención inmediata, en una atención constante, en una de seguimiento o en un proceso controlado. Entonces, la intervención debe de ir en función de la ponderación del riesgo y del color. No recuerdo si en automático la tabla te va priorizando arriba los más críticos, los rojos, y te lo va haciendo de manera gradual. Creo que no. Pero entonces ustedes van a trabajar en los que les salgan rojos o los que les salgan naranja en primer lugar. Recuerden, no trabajar con más de 2, cuando mucho 3 riesgos, porque no van a poder solventar la situación si toman más. Si es 1, 1, pero bien realizado y con un seguimiento puntual. ¿Ok? Ya que hice esa parte, entonces voy a identificar cuál es el nivel de resolución. Lógicamente, lo que yo les aconsejo es que los riesgos que ustedes identifiquen sean riesgos que ustedes puedan solventar de manera local dentro de su unidad médica. Pues de nada serviría que sea un riesgo que lo tengo que resolver a otra instancia si no va a ir a resolvérselo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos, pero también hay bastantes que tenemos que podemos resolver dentro de la unidad. Entonces, enfoquémonos a lo que sí podemos resolver dentro de la unidad. Entonces, vamos a marcar que el nivel de resolución va a ser local. Y voy a poner la acción de mejora. Si se fija, aquí nada más van a poner una acción de mejora. Y de esa acción de mejora van a hacer su plan con todas las demás acciones que les dije del documento que les dije que tomaran foto. Es este. Ya que hagan su acción de mejora, para esa acción de mejora van a aplicar un montón de acciones. Entonces, ¿qué acciones van a hacer y quién las va a hacer? Y cada cuánto y cómo, etcétera. ¿Ok? Y el documento viene diseñado para que ustedes le den seguimiento a su riesgo. Ustedes van a decidir cómo le van a dar seguimiento, si le van a dar seguimiento mensual o le van a dar seguimiento quincenal, aunque el documento viene diseñado para que les dé seguimiento mensual, porque trae 2 apartados de seguimiento. ¿Por qué? Porque ese mismo riesgo que ya identifiqué que es rojo, como ya hice acciones de mejora, al mes lo voy a volver a evaluar. Entonces voy a evaluar probabilidad de ocurrencia e impacto, y por ende, si las cosas las estoy haciendo bien y si identifiqué perfectamente la causa para poder hacer mi proceso de intervención y mi acción de mejora, por ende tengo que mejorar la situación para disminuir el riesgo, y la ponderación me tiene que mejorar. Entonces voy a ir haciendo de manera mensual los seguimientos con las evaluaciones a través de esta herramienta. Esa es la utilidad de esta herramienta. Y lógicamente, pues todos los riesgos pues son susceptibles que en el transcurso que voy haciendo la evaluación, pues lo vaya mejorando. Puede ser que de manera inicial no resulte lo que planteé como acciones de mejora y tengo que hacer un seguimiento. Resulta que lo medí, hice mi análisis al mes y resulta que no avancé. Entonces tengo que replantear de qué manera
voy a mejorar el riesgo que sigue presente, o vuelvo a hacer el análisis de las causas raíz porque no identifiqué de manera clara las causas raíz, e identifico pues cómo voy a solventar la situación para sí mejorar el proceso, ¿sí? Esto no quiere decir que en los 3 meses pues voy a abatir todo el riesgo, sobre todo si es una unidad grande, si interfiere o interviene un gran número de personal en ella, o sea, porque esto va a ir siendo gradual. Pero inminentemente, si el riesgo me salió crítico en rojo, pues tengo que hacer una intervención urgente, inmediata, por todo el equipo de salud para abatir esa situación. Porque eso quiere decir que mi paciente está en peligro de muerte o está en riesgo de una complicación muy grave, o que el hospital o el servicio lo puedo tener parado por mucho tiempo y no va a poder funcionar y por lo tanto va a afectar a los pacientes. Entonces, todo eso tengo que tomar en consideración. Ese es mi correo, por si tienen alguna duda, sugerencia, comentario. De todas maneras, tienen ahí mi chat. Y